Ahora su Biblia. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Él está en todo lugar donde se invoca su nombre con sinceridad. En Juan, capítulo 16, versículo 33. Así que no tenga miedo, hace sentir, gócese cuando hace eso. Porque Dios quiere que Él le alaben, que levante sus manos, que le diga gracias por lo que has hecho. Eso. Quiero contar. Mi hijo mayor, yo era bien, no como Pedro, más bruto que Pedro. Entonces iba y me paraba nomás, y escuchaba, y él me decía, yo voy a orar, papá, para que Dios te toque, para que sienta la presencia de Dios. Y él oraba y sus oraciones fueron escuchadas. Pues Dios me quebrantaba, fue muy lindo eso. Y yo me tomaba hasta del asiento, de la silla, así para que yo sentía la presencia de Dios. Y alababa a Dios. Eso le va a pasar a usted también. Acuérdense de lo que estoy diciendo. Gloria al Señor. Entonces dijimos Juan 16, capítulo 16, versículo 33. Gloria al Señor. Leemos su palabra entonces en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y amén. Dice así. Jesús les dice a los que estaban escuchando su palabra, como hoy, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esta palabra fue entregada por Jesús a sus discípulos antes de ir a la cruz. Quiero leer como siempre, porque sabe que me gusta tomar otras versiones, que manténgase en su Biblia. En otras versiones, que nueva versión internacional, dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo, dice, afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo. Y la otra versión de las Américas dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido el mundo, dice Jesús a sus discípulos. Amén. Solo esto es un paréntesis que no tiene que ver con la Escritura, quise anotarlo, porque es importante considerar en estos tiempos que estamos viviendo. También tenemos que estar enterados de lo que ocurre en el mundo como cristianos, porque el reloj que marca la dirección y la profecía que se están cumpliendo de la iglesia, del pueblo de Dios, de los cristianos, es Israel. Israel es el reloj del mundo, que las profecías se basan todas en el pueblo de Israel, y son para nosotros que somos su pueblo también, adquirido por Dios. Y conforme a eso, quiero comentar una entrevista al presidente de Francia, se llama él, su nombre Emmanuel Macron. Dijo en estos días, Netanyahu, usted sabe que Netanyahu es el primer ministro de Israel, es como el presidente de Israel. Netanyahu dijo, presidente de Francia le dijo, criticándolo, Netanyahu no debe olvidar que su país, Israel, fue creado por una decisión de la ONU. Y por lo tanto, este no es el momento de desconocer las decisiones de la ONU, por la guerra que está ocurriendo, que la ONU le está ordenando que pare de defenderse. Ellos tienen que defenderse si son atacados. Entonces Netanyahu le contestó de esta forma el presidente, el primer ministro de Israel. No fue decisión de la ONU
el establecimiento del Estado de Israel, sino la victoria en la guerra de la independencia alcanzada con sangre de nuestros héroes. Tanto Netanyahu como Emmanuel Macron no tienen razón. El Estado de Israel fue creado por una profecía en mayo de 1948, dice la profecía bíblica, de que se iba a formar como Estado en un día, iban a ser una nación. Y en mayo de 1948, por un voto en la ONU de Guatemala, Pablo obedeció y se creó el Estado de Israel. Aunque no hubiera sido Guatemala, yo hubiera tomado cualquier país para que hubiera ganado con ese voto, porque la profecía tenía que cumplirse. Yo tomó a Guatemala, con ese voto ganó a favor, todos los demás votaron contra, muchos a favor. Con el voto a favor se creó ese Estado de Israel en mayo de 1948. Por lo tanto, Macron no tiene razón de decir que él le debe dar gracias a la ONU, que fue creado el Estado de Israel, y le debe obediencia a la ONU. Israel debe obediencia a Dios, al Dios de la Biblia. Y digan lo que digan, ese Dios los va a cuidar hasta cuando Él diga, para cumplir la profecía de la Biblia. Volviendo a la Escritura, la palabra que dice estas cosas, dice Jesús, aconsejando y dándole a entender a la iglesia, a los discípulos, a todos los que le seguían, estas cosas hemos hablado en todo este caminar, por decirlo de una manera parafraseando, dice, tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, dice, yo he vencido el mundo, decía Jesús. ¿Qué son las aflicciones? Es un sufrimiento moral, especialmente de tristeza o angustia. Es temporal, son aflicciones temporales. Es una respuesta normal ante una pérdida importante, como la muerte puede ser, de un ser querido, una persona, una enfermedad grave, larga o terminal, económica, etc. Puede sentir aflicción la persona. Es posible que incluya sentimientos de gran tristeza, enojo, a veces reaccionan así la gente, culpa y desesperación, diferente manera de reaccionar. El diccionario dice que la aflicción es una tristeza, un pesar, una pena, desolación, pesadumbre, tribulación, congoja, amargura, dolor, desconsuelo, consternación. La aflicción en la Biblia se entiende como un sentimiento de amargura, tristeza y pesar. Se trata de un estado temporal, por eso el Señor, en el mundo tendréis aflicción. No dice que toda la vida vamos a tener aflicciones, que vamos a tener aflicciones, pero dice, desde que me conociste hasta que termine vas a estar afligido. No dice eso, que tendremos aflicciones y son temporales y pasajeras, porque dependemos y confiamos en Dios. Confía en mí, dice el Señor. Vas a tener aflicción, pero si confías en mí, yo te voy a ayudar a soportar la aflicción. Estado temporal dice, ya que Dios, nuestro Dios, tu Dios y mi Dios, junto a su Hijo Jesús, su Hijo Jesucristo, aparece en nuestra vida como la solución para ese sentimiento, y es sin lugar a duda la mejor ayuda para los cristianos, para todos. La mejor ayuda es la del Señor, porque conoce el pasado, el presente de tu vida y mi vida. Él la conoce. ¿Quién mayor que Él conoce nuestro pasado? Él puede saber cuál es la solución. Claro que la sabe.
¿Por qué vino tu aflicción? ¿Por qué vino tu problema y tu prueba? ¿Por qué? En el mundo, tenemos a muchos predicadores o hermanos hoy en día que predican sobre... No, voy a cuestionar eso. Cada uno daremos cuenta delante del Señor. Pero ese evangelio que se levantaba, que le llamado de la prosperidad, que ofrecen en las iglesias, para de sufrir, ven aquí y tendrás de todo, se acabarán, perdón, tus aflicciones. Dios, creyendo que Dios es un banco para pedir dinero y que es un hospital, Dios hace prodigios y milagros. Dios puede cambiar tu situación. Sí, pero si vas con la intención de eso, de que Él te debe una bolsa de plata y te vas y se acabó, o que te sale como hicieron los leprosos, esos 10, solo uno siguió caminando y los otros 10 los sanó y se fueron. Piensa que es eso. En el Evangelio va a haber aflicciones también. Por eso lo dice el Señor. Uno debe decir eso. Yo digo, Señor, tengo que decir eso. Que Dios va a hacer prodigios y milagros, sí. ¿Te puede sanar? Sí. Y lo va a hacer si es la voluntad de Él. Eso no significa que el día de mañana no vas a tener aflicción de espíritu. La vas a tener igual que yo, igual que todos. Son temporales. De alguna otra manera la vas a tener. ¿Cómo pueden aquellos charlatanes y mentirosos decir que vienen a Cristo y Dios tiene la solución para todo? Si la tiene, vuelvo a repetir. Pero eso no es tan así. Ofrece algo de parte de Dios que, creyéndose, darle órdenes a Dios. Yo le voy a ordenar a Dios que te sane. No te preocupes, yo le voy a decir a Dios que te bendiga en lo económico. Oh, ¿quién es uno? Sin embargo, debemos orar y pedir misericordia para que Dios obre como hemos orado con el hermano. Hermano, ore por mí para que Dios tenga misericordia de mí y pueda ayudarme en mi aflicción. Y Dios verá si te saca la aflicción en el acto, en el momento, o mañana pasado, o en un año más. Porque quiere tratar con tu vida, quiere tratar con tu orgullo, con tu altivez, con tu dureza de corazón. Dios se da el tiempo para moldearte y moldearme a mí. Tiene que moldearte. Sacudirte de todo eso que viene del mundo. Entonces Dios se toma el tiempo. Entonces la aflicción durará. ¿Cuánto? No lo sé. Dios lo sabe. Dios sabe cuánto durará eso. Pero sí le digo que cuando pasa aflicción temporal o grande, el tiempo que digan, viene el gozo, viene la alegría, viene la paz. Es como cuando vemos todas esas películas, cuando hay tormento, ve el barco que está. Yo no me subiría, no sé dónde me confundí. No me iría en un barco. Tengo más miedo al barco que al avión. De verdad que yo estoy en el avión y pum, punto. En el avión, hermano, y me marearía y me pasaría de todo. El otro día mi hijo me contaba que yo creo que me va a pasar lo mismo. Lo invitaron a pescar allá viviendo en Costa Rica. Entró al mar en un bote y no anduvo ni un poquito de olas para adentro y empezó a marearse y vomitó y dijo, llévenme a la orilla, mejor. Y quedó tierra ahí, quedó ahí. Después le decían yo, Sparrow, le decían tenían de sobrenombre. Mire cómo está, yo Sparrow, no sé cuál es el nombre. Le llamaban. Hasta el día de hoy le dicen, se ríe, pero dijo, no, a tierra firme quería yo, dijo. Dijo, no duré nada, dijo. Y yo creo que me va a pasar lo mismo a mí. Y Mirta peor, se marea más que yo, así que es mejor arriba. Bueno, eso, para mí, los otros son mejores marineros que yo. Pero en este caso, especial. Entonces, van a haber aflicciones, hermano. Y después, ¿cómo decía así?
Después viene, se fija, la calma, el mar, y sale el sol y la tormenta se va. Es así la situación también para nosotros. Viene la calma y viene el refrigerio y ya pasó. ¿Cuánto tiempo durará eso? Porque vendrán. Vendrán otra vez un par de tiempo, un mes, un año. No podemos decir al Señor, Señor. Cuando uno viene a la iglesia, cuando llegué al Señor, a Cristo, viene uno ignorante de la palabra. Entonces dije, aquí yo llegué al Evangelio, no voy a enfermar más. Parecía que uno dentro de la ignorancia, por decirlo de una manera, en el buen sentido. Y yo dije, Señor, aquí yo voy a pasar, pero hasta el fin de los tiempos, hasta que tú vengas por mí, voy a estar sano para tu gloria. No, me dolió muela y tenía un montón de cosas, y pasan esas cosas, hermano, sin lugar a duda. No es así. Hay aflicciones, lo dice la Biblia, pero son temporales. Son temporales, hermano. Dice, dice Mateos, no lo busques, hermano. Capítulo 11, 28, 29 dice, venid a mí todos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, dice, sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. En el Señor descansamos, y descansamos el alma, los que estamos trabajados, cansados. Sí, lo ayudo, hermano. Las consecuencias de las aflicciones, a veces crónicas, que viene una y viene otra, sin Jesús, sin Dios en vuestros corazones, son variadas y pueden provocar depresión y sentimientos periódicos y recurrentes como la incomprensión de la familia y de los demás. Cuando hay aflicción, hay frustración y el desencanto que afecta a la persona en distintos niveles. Depende. Cuando uno tiene aflicción y no lo entienden en el hogar, en la casa, la esposa, el esposo, o la familia, los hijos, no lo entienden. Cuando tienes aflicción, grande, pequeña, y si no te entienden, viene la depresión, vienen muchas cosas. Me siento solo, dice la gente. Nadie me entiende. Muchos dicen. ¿A quién recurro? Dice. Y a veces van los jóvenes y aún los adultos a pedir consejos a personas inadecuadas. Nunca, yo siempre le he dicho, viene al caso, nunca uno debe pedir un consejo a alguien que piensa que está bien. Pregunta a Dios primero. Él es el mejor consejero. Él te dirá lo que vas a hacer o a quién recurrir. Sin lugar a dudas, Él lo hará. Ve, demostrará en un sueño o le hacer sentir que tiene que ir a tal persona a explayarse y contarle. Porque algunos se van a burlar o no van a entender o como hablaba, te va a hablar, te va a poner mal y va a ser peor. No hay que ir a cualquier persona a pedir un consejo, grande o pequeño. Pregunta al Señor. Dice que esto afecta a las personas de distintos niveles. En la Biblia, sé que alguien lo leyó por ahí, gloria al Señor, y léalo. En el libro de Job, fue, para que ya conocen su historia, un hermano, un hombre recto, temeroso de Dios, pero afrontó pruebas y aflicciones severas, muy severas y terribles. Perdió sus bienes, familias, hijos, amigos en su contra. ¡Qué aflicción tremenda!
Aún su esposa hablaba contra él. Y tuvo un gran sufrimiento físico también en esa aflicción, permitida por Dios. Pero al final fue premiado por su paciencia y fe en su Dios después de tan grandes aflicciones. Fue premiado por Dios. Dios lo bendijo, pero las aflicciones Dios las permite. Dios permite las aflicciones y las pruebas. Nada se mueve si Dios no lo permite. Así es. Nada se mueve si Dios no lo permite. Absolutamente. Dios tiene el control de todo. De todo. Absolutamente. Un comentario de alguien por ahí decía esta persona: creo que si hiciéramos una encuesta en cuanto a estas preguntas sobre la aflicción, ¿te gustaría ser afligido? Imagínense la preguntita. Casi la mayoría, por no decir todas, responderíamos de una manera negativa. No, ¿quién quiere ser afligido? Pregúnteselo. ¿Usted quiere ser afligido? Oye, ¿qué pregunta? Oye, a uno sí, que menos ser afligido, no importa el problema que venga. No. ¿Dónde está ese hombre? Ni Rambo, dirías. No, dice, no, Señor, no. Evítame, Señor, eso. Dice, de ninguna manera, casi nadie desea hablar de o experimentar aflicciones en su vida. De verdad, si me preguntan a mí, yo diría que no. Soy sincero, hombre. ¿Para qué lo dices? Sí, yo estoy preparado. No. Nadie quiere ser afligido, tener problemas, situación. Uno quisiera que todo fuera, como le conté al principio, yo llegué al Evangelio, gloria a Dios, no voy a enfermar, voy a estar tranquilo, no voy a tener problemas, pero no voy a tener nada. Gloria al Señor, esperaré aquí, me congregaré hasta que Cristo venga y al cielo eterno. Qué fácil. Y la Biblia, cuando uno va leyendo aquí, no era nada así como yo pensaba. Entonces uno dice, entonces me voy. Me falló la fe, así que no es como yo quería, entonces me voy de aquí. Me voy a ir a otra iglesia donde prediquen que así ve, que no voy a tener aflicciones, ni voy a tener tribulaciones, así que esa iglesia la voy a buscar. Y lo hay. Hay iglesias que predican eso. Embusteros y charlatanes que salen de ahí. Entonces los hermanitos y los tranquilan. Y los hermanitos, como quieren ser siempre bendecidos, quieren dar algo a cambio. Y utilizan la mente. Le dicen, da papa, un saco papa, y vaya, nunca te falta la papa. Y llegan con el saco papa. ¿Para qué vamos a hablar de dinero? Y engañan a la gente. La gente es fácil de decir esas cosas. Frágil. Y le engañan a la gente. Pero no es así. Cuando en aquella iglesia que contaba en el principio, que empecé a caminar de mi primer año en el Evangelio, entonces tenía esa opinión yo, porque sí que llegué afligido, afligido, atormentado, no con Job, nunca como él. A la medida que Dios le da a cada uno, Dios dice que nunca nos va a una prueba que no podamos soportar. Tu aflicción nunca será tan grande que tú no puedas soportar. Nunca lo hará el Señor. Así de bueno Dios. Te afligirá hasta cierto punto. Cuando digan, cuando te dice vulgarmente, te traen con el bote, dice, hasta aquí nomás ya. Y el Señor te empieza a sacar de poquitito. Entonces yo dije, aquí estoy bien. Y cuando empecé a ver cosas, así dije, no, Señor. Me empezó a fallar la fe. Dije, aquí me voy a ir. Y yo, Señor, no, aquí no, está bien este asunto. Pero nadie quiere ser afligido, hermano. Pero la Biblia dice, Dios nos advirtió en su palabra, está en la Biblia,
la acabamos de leer, está escrito para todos los cristianos y la gente del mundo también. Pero, ¿cuál es la diferencia? Aquí está el meollo. Yo decía, Señor, pero yo tengo que decirles a los hermanos, ¿cuál es la diferencia del mundo con los cristianos? En el mundo dice también hay aflicciones. Claro que sí. La hay. En Cristo también hay. Pero hay una diferencia muy grande. Que tú tienes a Jesús. Tienes a Dios a quien recurrir. Tienes un cuerpo, a hermanos que orarán por ti para que Dios tenga misericordia y tu aflicción sea menor. Menos tiempo. Yo no lo sé. Dios, ayuda a este hermano que está en aflicción. Dale menos tiempo la prueba, Señor. Por favor, ten misericordia. Ayúdalo, está en aflicción de espíritu. Al entender que deje su pecado, mayormente cuando hay pecado dentro de la iglesia. Mayormente. La aflicción es mayor cuando hay pecado. Dios nos advirtió que nos preparáramos para los tiempos de aflicción, que sufríamos, tendríamos momentos difíciles, pero algunos terminan abandonando la fe. Muchos abandonan la fe, dejan la verdadera iglesia, la verdadera palabra, el verdadero cristianismo, el seguir a Cristo, y se van y levantan en una iglesia ahí donde paran de sufrir todos los días y hacen lo que quieren. Ellos van a estar bien supuestamente en la economía y en otras cosas. Igual se van a enfermar, igual van a morir, igual que todos van a tener que rendir cuenta delante de Dios. Aunque la pasen bien, en buenos vehículos, y en los yates, y a la playa, y pasen, van a morir igual, tendrán que dar cuenta delante de Dios. Ellos piensan que no van a tener aflicciones, van a tenerlas igual. Van a tener aflicciones, como muchos hermanos, entre comillas, que le ha pasado en la iglesia, han dejado de tener temor a Dios y han hecho cosas que no deben. Y por eso en la iglesia ocurren ciertas cosas que no se deben hacer. Dice, hay que prepararse para los tiempos de aflicción y no abandonar la fe. Recordaba una vez en el caminar, el Señor te va a decir a ti o a mí, como dijo a mí, no te escandalices de lo que verás en tus hermanos de aquí en adelante. No se escandalicen, hermano. Eso iba el Espíritu Santo a decir en un principio. Me lo recordó. No se escandalicen. Sé que están viendo un montón de cosas, pero hay algo que les quiero decir. No yo como hombre, sino a través del Espíritu Santo de Dios. Pongan la mirada siempre en el blanco perfecto, en Jesucristo, no en el hombre. El hombre falla, cae. No todo, por supuesto. Pero tu mirada, vea lo que veas, lo que estás viendo ahora, nunca dejes de mirar a Jesús. Que la palabra de Dios sea para ti el alimento, tu vida. No mires lo que está pasando, porque van a pasar cosas peores, como lo que estamos viendo en el mundo ahora, en la política. Ya no nos escandalizamos, ¿no es cierto? En absoluto. También en la iglesia. Tu mirada tiene que estar en la Biblia, en la palabra. Hazlo así, porque van a venir tiempos peligrosos. Acuérdate. Los que están conectados y viéndome, los que van a ver este mensaje, acuérdense, su mirada tiene que estar en Jesús, porque vendrán tiempos peligrosos, más que ahora, y la fe va a flaquear de la gente.
Que no flaquee tu fe. No pongan la fe en el hombre. Jesús, en Dios, en su palabra. Nunca mire lo que está pasando en los videos y toda esa basura, buena y mala, no lo sé. Pero tu mirada en la Biblia, en Cristo. No te muevas de ahí. Nunca lo hagas. No lo hagas. Hay una historia en la Biblia, si quiere la busca, está en el libro de Jueces, capítulo 6, Antiguo Testamento. En el libro de los Jueces, Antiguo Testamento, capítulo 6, esta historia de una aflicción de un hombre que fue usado por Dios. Libro de Jueces, capítulo 6. Libro de Jueces, capítulo 6. Es una historia que vamos a leer de una aflicción de un hombre que levantó el Señor para su gloria. Jueces 6. Jueces, capítulo 6 del Antiguo Testamento. El libro de Jueces, capítulo 6, quiero que lo busquen, esto sí, para que lo leamos. Vamos a leer del 1 al 6. Si lo encontramos, dicen amén. Dice así. Título dice: Dios llama a Gedeón. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Hasta ahí. Se entiende que Israel estaba en una aflicción tremendamente. Ellos sembraban sus papas, lechugas, pepino y habas. Todo eso la pregunta. Por eso lo menciono. Entonces, venían estos medianitas y amalecitas e iban contra Israel y arrasaban con todo. Ellos tenían preparado su campo, y esos que estaban arriba en las cuevas, escondidos, y sembraban por ahí en ese sector, porque ya tenían miedo. Eran tantos estos enemigos del pueblo de Israel, y igual se venían porque tenían que comer. Y ellos llegaban cuando ya estaba lista todo para la cosecha. Ellos arrasaban y lo robaban hasta los cabros, los animales, las vacas, lo dejaban sin nada. ¡Qué aflicción, hermano! Es como cuando uno trabaja, tú recibes tu sueldo y te asaltan y te roban y llegáis sin nada y tienes que pagar letras. ¡Qué aflicción, ¿no? Tienes que pagar letras a los niños, cosas para el colegio, y te asaltan y te roban, y el sacrificio de todo ese mes. ¿De qué valió? Dice: trabajé 30 días y viene este que no trabajó nada y me lo robó. Me dejó sin nada. Y tengo aflicción porque tengo deudas. Tengo que llevar comida para la casa, para la esposa, para la feria, etc. Y compre. Y pagar tus deudas. Es una aflicción tremenda que te produce una sensación tremenda. Eso les pasaba mes a mes, durante
creo, si no me equivoco, durante 7 años. Oh, hermano, qué prueba, qué aflicción tan tremenda. Tan tremenda esa aflicción. Si un mes le viene esa aflicción, claro que para recuperarte vas a tener que pagar todo eso también. ¿Cuánto tiempo? Tal vez no lo sé. Pero son aflicciones tremendas. Pues así estaba el pueblo de Israel. Afligidos. Entonces, dice la Escritura, entró en aflicción ellos, el pueblo de Israel. Y Dios levantó un hombre valeroso en extremo. Significa Gedeón, cortador de árboles. La gente tiende a olvidar lo que crea la paz y la obediencia a Dios. Versículo 13 de mismo, leamos. Dice, leamos el 12 por favor. Dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire lo que le dice el Señor. El ángel de Jehová le dice a este varón. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 13, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Le preguntó. Como tú dices, Señor, ¿por qué me robaron? ¿Por qué? Si yo voy a la iglesia, soy cristiano, soy evangélico, qué sé yo. Y dice, ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Se fija la pregunta? Es como decir, yo llegué a la iglesia, no, ya tenés problemas. Pero tenía un gran problema de aflicción, Gedeón, y él le reclama. ¿Se fija lo que le dice? Gedeón le respondió, Señor mío. Es decir, el pastor me predicó que no habría aflicciones. Mentira, yo no dije eso. Pero algunos sí. No voy a tener aflicciones, dice. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Le dice, hermano, Cristo te sacó de Egipto, del mundo, y ahora tendrás vida en abundancia. ¿Dónde es eso? No, está en la Biblia. Y dice, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dios le dijo a Gedeón, tal cual. ¿Quién era ese Gedeón? Sí, el contexto se llama, significa esa palabra Gedeón, el varón llamado así, cortador de árboles. Gedeón había estado ya resistiendo al enemigo a su manera, como uno cuando está a la manera de uno, luchando. Él trabajaba como agricultor, sin embargo no estaba seguro de que debería estar a cargo de una revolución, por decirlo así. Dios hizo todo para demostrarle a Gedeón que era parte del plan divino. En dentro de la aflicción. Versículo 15. Y entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Qué poder de Dios? Dice, derrotarás a los madianitas como un solo hombre. O sea, no importa todo lo que sean, como si fuera un solo hombre lo vas a derrotar. ¿Qué dice el Señor?
Y la aflicción era grande. Recuerde que aquí cuando leímos decíamos que eran muchos. Dice que en el versículo 5 subían ellos y su ganado y venían a su tienda en grandes multitudes, como langostas. O sea, usted sabe cómo son las langostas. Ese era lo que habla la Biblia de la cantidad de enemigos entre los amalecitas y los medianitas. Y yo, chiquito, ¿cómo iban ellos a vencer a estos ladrones de los sembrados? El versículo 17, y le dice Gedeón, y él respondió: yo te ruego que si hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón le dijo: Señor, si realmente hablaste conmigo, me estás diciendo que yo voy a ser el libertador, el que voy a llevar al frente de batalla a Israel, y que pelearás y me ayudarás. Entonces le dice: Señor, te ruego que me des una señal. Si hallado gracia ante ti, le dice, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Versículo 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Versículo 19, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes y levadura de una efa de harina, y puso la carne en un castillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces, versículo 20, el ángel de Jehová le dijo: toma la carne y los panes y levadura, y ponlo sobre esta peña, o sea, una roca, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes y levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes y levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Versículo 21. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Versículo 23. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Si Dios, si Dios nos dice: ve allá, evangeliza, predica, lleva el mensaje. Es que, Señor, allá hay gente así, gente de esta manera, me van a decir y gritar cosas. Y le dice: ve allá, no te van a pegar, no te van a dar, no morirás. Si Dios te dice eso, ¿qué importa? Si Dios es el que manda, Dios es el que tiene el control de todo. ¿Por qué dudar? Pero hay gente que sí. No morirás. Dice. Qué lindo que el Señor les diga eso. Si Dios dice eso, es porque no va a morir. Por el momento, o en esa circunstancia, en esa aflicción, en ese pueblo, no morirá. Porque murió Gedeón, lo vamos a leer. Pero en ese momento que Dios quería usarlo, no iba a morir. En esa batalla no iba a morir, porque Dios lo iba a usar para sacar esa aflicción. Como puede usar a cualquier persona cuando hay otro en aflicción. Te puede usar a ti también. Cuando hay aflicción en la familia, en los hijos, la hay. Y Dios te puede usar como un Gedeón también. Cuando entiendes esto, que Dios permite las aflicciones. Y te puede usar también como un Gedeón. Dice, Gedeón dudó. Claro que sí. Había en el versículo 25, acompáñenme a leer, dice, había una razón también de que había aflicción en el pueblo. Mire, el Señor nos estuvo enseñando sobre esto. Unas reuniones atrás. Versículo 25 dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años,
y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Queda ahí. El padre de Gedeón era un idólatra. Había levantado una imagen de acera de una diosa de esos entonces. Y sin lugar a duda trae maldición la idolatría, hermano. Acarrea maldición al hogar, a las casas. Por eso decía el Señor, el Espíritu Santo dijo, saca lo que hay. Saca lo que está en tu casa. Todo. Si estás en mi hogar, en mi casa, saca todo eso. ¿Por qué el Espíritu Santo dice eso? Porque tienen personas todavía en el cristianismo idolatría en los hogares. Saca todo, dice el Señor. Yo te diré por qué. ¿Por qué trae consecuencias de idolatría? Está en la Biblia, no es un invento mío. Había un hermano que tenía aflicción de espíritu y una enfermedad. Y no se sanaba. Y no se sanaba y cada día empeoraba. Y llamaba a mi esposa para que lo ungiera día tras día. Y cuando venía yo de mi trabajo, me decía mi esposa, vamos a orar por él. Y oramos, y cada día estaba como un abuelito doblado, enfermo. ¿Había aflicción en su esposa? Sí. ¿Sus hijos? También. En nosotros también. Porque somos cristianos, somos hijos de Dios y lo conocíamos por años. Y él caminaba por años en el Evangelio, pero no he entendido esta palabra que Dios te entrega hoy. No había entendido o no se le había enseñado, no lo sé. Pero yo soy responsable de decirte. ¿Cuántos años llevaba así? Pues oré al Señor. Me humillé al Señor. Y le dije, Señor, hay algo que yo no sé. ¿Por qué este varón ni siquiera se recupera? Y hay algo que sentía, que había algo en mi espíritu que estaba mal. Y oré a mi Dios y vino la respuesta. Con un texto, con la palabra de Dios. Fui a su hogar con mi esposa. Me puse a los pies de su cama, yo recuerdo. Y le dije, varón, tú tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Tu trabajo, Dios te va a abrir las puertas de otro trabajo, otro empleo, y te va a bendecir. Pero deja de hacer imágenes de talla en plata o lo que sea. No puedes seguir haciendo eso. Años y años. Deja de hacer eso. Dios da tiempo. ¿Cuántos años le dio? No lo sé. Tiempo y tiempo y tiempo. Y Dios usó mi vida por misericordia. No soy un iluminado, pero Dios lo hizo para su gloria. Y le entregué el mensaje de parte de Dios por la Escritura. No recuerdo el texto, pero tiene que ver del platero. Cuando el apóstol Pablo fue a predicar a Grecia, había un hombre que hacía cosas de plata. Y le leí el texto. Mas no entendió. Lo hizo a medias. Y Dios no le gusta las cosas a medias. Porque le dijo, saca todo, le dice. Le dice, versículo 16, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Quémalo, destrúyelo. Continuó en eso.
Dios abrió y cumplió el Señor y le abrió la puerta de un trabajo, de otra. Excelente, bueno, bendecido. Pero él continuó. Dios no puede ser burlado. Puede engañar al pastor, al hermano, a ti, pero Dios jamás, nunca. Dios no puede ser burlado. Pasó el tiempo y el Señor, por misericordia, nuevamente envió por misericordia este siervo. Y delante de él, tú continúas haciendo cosas que Dios no le hará. Deja eso, de lo contrario tendrás problemas con Dios. En ese preciso momento sintió y estaba justamente con una medalla, una imagen, puliéndola con una lerna, siendo lindo. Y el momento antes tenía el dedo todo herido porque con la lerna se pasó y se hizo un hoyo para el otro lado. Se hizo una herida pillante. Me hizo herida, le dije, deja de hacer eso. Eso es solo un principio. Dios cumple, pero Dios no puede ser burlado. Y dejó eso por misericordia. Y ahora está más sano que yo. Gloria al Señor. Carga hasta los sacos al hombro. ¿Y quién es más edad que yo? Gloria al Señor. Cumple Dios, no. Pero Dios no puede ser burlado. Absolutamente no. Ese problemón tenía. Pero Gedeón dudaba todavía. Y en su duda pidió al Señor que le confirmara a través de un vellón, que le confirmara para ir contra ellos. Y es normal. Y Dios cumplió. El versículo 27 dice: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, más temiendo de hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, versículo 28, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado. Baal, un dios de ellos, estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Entonces, si dijeron uno a otro, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron a Gedeón, hijo de Joás, ¿lo ha hecho? Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera. ¿Qué le dijo el Señor antes? No morirás. Yo te voy a cuidar y nada te va a pasar si obedeces lo que yo te digo. Le dice, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? O sea, ¿pelearéis ustedes con Dios por este Dios del mundo? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muere esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con él que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Aquí en el versículo 36, dice, y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como ha dicho, he aquí yo pondré un vellón. Él dudando y pidiéndole condición a Dios, pero mire cómo es Dios de bueno. Ya está bien, le había dicho. De lana en la era, y si el rocío tuviera en el vellón solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho.
Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó de él el rocío y un tazón lleno de agua. No creyó mucho. Él dudaba, hermano, y ocupó y le dijo al Señor. Y después le dice que si cayera, le dice, Señor, otra vez, le vuelve a decir, pone atención, hermano, y le vuelve a decir, Señor, perdona que te pida de nuevo esto. Mira, yo la verdad que quiero hacerlo, a pesar de todo lo que ha hecho el Señor. Y le dice, mira, es como el último. El vellón, un cuero de cabras, voy a ponerlo de nuevo. Y voy a entender que realmente tú me vas a usar. Lo voy a poner ahí, Señor. Y como va a haber llovina esta madrugada, y si ese cuero de vaca, ese vellón no se moja, entonces sí voy a ir. Voy a ser el rebelde que tú me vas a usar. Creeré. Y así fue. Había una llovina tremenda, todo, y se levantaron de madrugada y fueron a ver el vellón, todos corrieron, y para que supieran que Dios había ordenado y lo voy a poner por sobre todo a Israel para pelear como juez por los madianitas, contra los madianitas, y fueron y estaba seco, no agua, pero había una llovina, todo estaba el pasto mojado, todo, la cueva por todos lados, pero eso estaba seco. Y dije, ay, realmente Dios está con Gedeón, confirmó Dios. Qué tremendo como es Dios de hoy. Si Él es Dios y acepta eso, hermano. Por eso, hermano, tiene paciencia de cuando uno hace las cosas mal, cuando se va al mundo. Por eso el Señor espera, cuando decae la fe y deja de buscar, y dice, Señor, que espera esa oveja, la 99 que se espera que venga y regrese. ¿Cómo va a llegar esa oveja? Maltrecha, desarmada, de guayangada, y póngale lo que sea. Pero Dios se agradará, pero tendrá sus consecuencias, porque llegará así. Así llegaste, le decía. Yo aquí te tenía bien, vestidita, nuevita, sana, limpia. Pero mira cómo llegaste. El Señor la va a lavar, la va a limpiar, pero va a quedar con su cosa que trajo del mundo. Tú llegaste así. Y así va a quedar. De guayangá y toda, pero vas a tener que seguir. Lavaré tu alma, tu espíritu, pero tendrás que quedarte con lo que llegaste. No sé cómo llegar. Algunos con muletas, silla de ruedas, no lo sé. Pero es mejor seguir. En el capítulo 7, el versículo 2 en adelante, dice: y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Quiere decir esto, que el Señor, como conoce el orgullo de las personas, de los hombres, de todo, se enorgullece. Entonces, como eran muchos, 32,000 soldados israelitas, y los madianitas eran miles, como la gota, como 100,000. Entonces dijo el Señor, yo, para que ustedes no se jacten y no se enorgullezcan, como es el hombre, dijo, yo haré a mi manera, dijo Dios. Por lo tanto, son muchos, 32,000. Voy a reducirte a 10,000, de esta forma. Dile que los que son, que los que no son, porque siempre de esos 32,000, no todos quieren ir a la guerra, o a predicar, o a evangelizar, entregar tratados, no todos van a hacer eso. Entonces le dijo, como todo eso no van a hacer, solo mira, dile, ¿cuántos de ustedes quieren irse para la casa como el panamazado y no quieren ir a la guerra? 20,000. Yo dije, se fueron todos para la casa. ¿Y qué hago? 2,000. Entonces, el Señor, ¿cómo voy a hacer? Le dije, Señor, le dijo, para que la gloria no se la lleven ustedes, Israel, pues los conozco. Va a decir, es que Gedeón ganó y ganaron los israelitas, como lo hace Israel hoy en día. Ellos se jactan y niegan. Como leímos al principio de Netanyahu, dijo, es gracias a mis soldados. Y no, dice, gracias a Dios, al Dios de Israel, que nosotros hemos vencido todas las guerras que han tenido. Al Dios de Israel.
Y él obvió eso. Por eso yo lo vi. Él le ha dicho, gracias al Dios de Israel, no nos iba a destruir. Entonces, como Dios conoce el corazón del hombre, entonces dijo, no, ¿sabes qué? Gedeón, lleva a todos los soldados que quedaron, el resto, dile que bajen a tomar agua. Y cuando tomen agua, ahí en la piletita, en el río, cuando bajen, tú ponle ojo. Entonces, los que tomen agua y se arrodillen y tomen agua con su mano, ¿no? Esos no. Pero los que queden de pie, esos consideraron. Quedaron 300. 300, ¿por qué? Yo decía, Señor, ¿por qué? No entendía bien. ¿Por qué esos tomaron agua así? Despierto, atento, mirando a la guaita, como se dice, por cualquier cosa. Entonces tomaron agua así, despierto, activo, pendiente. 300. Y los otros, todos, se arrodillaron a tomar agüita y de la cabeza. Y esos 300, digo, con esos 300 que quedaron de pie, con eso vas a la pelea. Y después más encima le dice, te lea esa historia, y dice, van a ir sin espada. Sin espada, sí, van a ir con unos cántaros, y dentro de los cántaros va a ir una luz, una antorcha, y una trompeta cada uno. Una trompeta aquí, maestro. Mire cómo es Dios, como pruebas. Van a ir con una trompeta y un cántaro, y van a prender las luces, y cuando vengan, toquen la trompeta fuerte, cuando Dios venga a la orden de Gedeón, y van a alzarla, van a romper, y van a iluminar, y los otros se van a asustar, van a correr despavoridos, porque van a pensar que es un ejército, pero mayúsculo. Qué tremendo por el poder de Dios, así de fácil lo hace Dios, ¿no? Cualquiera que dice así, ¿cómo voy con un puro tarro? ¿Cómo voy a meter bulla así? Pero Dios tiene poder para eso. Solo hay que poner la confianza y pareciera, Señor, ¿cómo es eso tan fácil para ti? Porque, chico, ¿cómo me defiendo? Me decía, Señor, ¿y si me van a matar? Dijo, con 300 es suficiente. Sí, para Dios no es nada, hermano. Absolutamente, no sé cuántas aflicciones podemos tener nosotros. Para Dios, nuestras aflicciones, nuestro llanto, nuestra queja, dice, Señor, te ha aguantado. Yo lo tengo que cambiar. Y que lo contrario, para ir terminando. Dice en el juez 8:32, 8, capítulo 32, dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en sepulcro su padre Joás en Ofra de los Abiezeritas. Eso pasó, murió bien, ¿no es cierto? Dice así la Biblia. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse y volvieron a portarse mal de nuevo. Sigue la cadena. En 2 Corintios 1:5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunden también por el mismo Cristo nuestra consolación. El Salmo 7, lo que yo estoy mencionando, versículo 19 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoces a los que en él confían. 2 Timoteo 4, versículo 5, pero tú, dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Salmo 25:18, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Amén. Y para terminar, eso sí que lo vamos a volver juntos. Busque Romanos 5.
el libro de Romanos 5, Nuevo Testamento. Romanos 5, versículos del 1 al 11, creo que lo vamos a leer juntos para terminar. Romanos 5, del 1 al 11 en adelante. ¿No? Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Amén. Dice la Biblia, versículo 4, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y las tribulaciones producen paciencia. Aprende, Dios nos moldea, hermano. Amén. Para que tengamos paciencia. Siempre hay un plan y un propósito de Dios. Las pruebas producen paciencia. Virtud y cosas, Señor, ¿cuándo? Pero Dios lo hará. Dios tiene un límite para todo, hermano. Las aflicciones están y seguirán. Amén. Con ese término vamos a orar.